A continuación vamos a presentar los conceptos que vamos a manejar dentro de esta entrevista vistos en el capítulo 2. El principio de placer tiene por fin procurar el placer y evitar el displacer, sin trabas ni límites. El principio de realidad modifica el principio de placer, imponiendo las restricciones necesarias para la adaptación a la realidad externa. La cultura reprime al hombre, es decir, que existe una restricción del placer. Y el principio de placer se reemplaza por el principio de realidad. Con esto también se crea la civilización. El ser humano civilizado es el hombre. La represión es lo que impone la civilización para que el individuo no lleve a cabo el principio del placer. Si no existiera la represión, no existiría el progreso. También los instintos naturales son aquellos que deben ser desviados y así comienza la cultura y la civilización. El aparato mental se compone de tres partes: el ello, el superyo y el yo. El ello es la parte más innata y primitiva de la personalidad. Se presenta de forma pura en nuestro inconsciente y está presente desde que nacemos. Representa nuestros impulsos, deseos y necesidades. Tiende a tratar de cubrir sus necesidades fisiológicas inmediatamente, sin tener en cuenta las consecuencias. Un ejemplo de este es cuando un bebé recién nacido llora y lo hace para que satisfagan sus necesidades. Está el super yo, que es la parte que contrarresta el ello y representa los pensamientos éticos y morales que el individuo recibe de la cultura. Es decir, el super yo es todo lo que nos viene externamente impuesto por la sociedad, relacionado con la ética y la moral. Empieza a ser consciente alrededor de los 4 y 5 años y surge como consecuencia de la internacionalización de la figura del padre como resultado de la resolución del complejo de Edipo. El yo es un mediador entre el yo y el ello. Cumple los deseos y necesidades del ello y todas las acciones ejecutadas son analizadas por el yo, amenazando con el castigo en caso de incumplimiento. La ontogénesis es el análisis del individuo que vive en una cultura reprimida. La filogénesis es el análisis colectivo del individuo, es decir, de la civilización. La familia. Dentro de esta podemos encontrar el claro ejemplo de poder ejercido por el padre original, donde se usa la fuerza para lograr reprimir los deseos de cada miembro para luego de esto ejercer dominio y redirigir la energía hacia el concepto de trabajo. Teniendo en cuenta esto, el concepto de trabajo consta del desvío de los deseos y energías del individuo con el objetivo de controlar o sumir, ya sea para realizar un trabajo, seguir con un estilo de vida o para que manifieste algún deseo ajeno. Ejemplo de esto puede ser una persona que trabaja todos los días en una oficina y no puede salir casi a convivir con sus amigos, o seguir un tipo de ideología política solo porque es impuesto por la sociedad, o también cuando un padre impone cierta profesión sobre su hijo porque éste no pudo realizarla. Debido a esto nace el problema de la coprofilia, que es un medio por el cual nuestro cuerpo intenta manifestar los deseos más ocultos a través de formas bastante inusuales. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Sánchez Feria del curso 11.2 y el día de hoy vamos a hacer una entrevista a mi primo Isaac Rodríguez. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, gracias. Me alegra. Bien. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿crees que la civilización de alguna manera reprime tus deseos? Sí, porque en mi caso, mis deseos tienen a ser de un cambio, ¿no? De varias cosas. Y pues teniendo en cuenta que vivimos en un país conservador, al menos ya en el caso regional, pues eh, el concepto del cambio tiende a estar muy mal visto. Sí. Ahí ya. ¿Elaboro en algo? Ok. Ahí ya. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿crees que tienes algún problema de coprofilia? Creo que este concepto es uno que te tengo que explicar, ¿sí? O sabes, o ya lo entiendes. Ok, entonces mira, dame un segundo. Sí, aquí. La coprofilia es como el proceso que busca el cuerpo para sacar los deseos, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo que sé, comerte las uñas, jalarte el pelo, morder objetos, cosas así. ¿Crees que en el día a día tienes algún problema así?
Como, por ejemplo, o sea, significa el, por ejemplo, como liberar ansiedad o liberar estrés de alguna Sí, manera. exactamente. ¿Tengo algún problema haciéndolo? No, yo tiendo a hacerlo como cuando lo necesito, la verdad, por ejemplo, con las uñas. Ah, te comes las uñas. Ok. O sea, sí tienes un problema de coprofilia. O sea, sí, de algún nivel. ¿Y tienes algún otro aparte de ese o solo eso? Comer, ¿Comer? Ah, comer por ansiedad, sí. ok, perfecto, listo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿consideras que la sobreprotección por parte de los padres es un óptimo método de crianza? Uy, a ver, es gracioso, es un área gris. No, porque siento que es instinto el querer estar protegiendo algo. En mi opinión, de las primeras emociones que el ser humano siente o llegó a sentir fue el miedo, ¿no? Entonces es lógico querer protegerse de ese miedo y querer proteger a, por ejemplo, ya en un caso más animal, a las crías de uno, de algo que pueda hacerles daño. Ujú. Pero si uno se la pasa toda una vida protegiendo a las crías no van a vivir y cuando tengan que salir del nido o como sea, pues, depende del animal, Ujú. eh, No van a no van a estar. saber vivir, no van a saber cómo defenderse ante ciertas adversidades y por ende no van a poder sobrevivir, pues, la redundancia. Digamos, ¿has sufrido de esta sobreprotección? No, la ¿No? verdad no lo considero. Ok, perfecto. Y nuestra otra pregunta es, ¿qué prepara a los jóvenes para enfrentar la realidad? La experiencia, independientemente de que esa experiencia no va a ser comparada con la de un adulto, uno vive cosas y uno aprende de esas cosas y eso es lo que a uno lo prepara. Sí, me parece. También como porque uno a veces tiene que estrellar contra un muro para decir como, ok, aquí no era y cambiar de camino. Y cómo aprender de los errores. ¿Mm? Ok. ¿Cuáles son las fuentes del sufrimiento del ser humano, según tu opinión? El deseo y la expectativa, que van un poquito de la mano. Bueno, no, yo lo pondría más el deseo en ya lo que es lo material y la expectativa en ya lo que es con el otro, ¿no? Eh, por ejemplo, yo puedo esperar de persona X que sea amable conmigo, ¿no? Y el hecho de que yo tenga esa expectativa con esa persona no me va a permitir estar satisfecho con cómo es esa persona per se. Y el deseo, pues ya viene más, va de mano con, en mi opinión, va de mano con lo que es el consumismo, ¿no? Ujú. Que es el siempre querer algo más, ¿no? Por ejemplo, quiero celular nuevo, quiero computador nuevo y tal, es eso. Así que Pues el no sé. ser humano nunca está lleno, ¿sí? No, no, es natural, en mi opinión, no estar satisfecho con las cosas. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿te gustaría en algún momento de tu vida llegar al nirvana? O sea, no desear nada. Sí, la verdad, creo que es algo a lo que deberíamos aspirar todos, a la completa satisfacción, ¿no? Sí, como el final del viaje, ¿sabes? Es algo que a mí me gustaría yo estar de viejo y decir cómo me alegra cómo viví, Ajá. ¿no? Pero, Siento o sea, como, ¿estarías dispuesta a dejar como todos tus deseos para poder alcanzar ese punto? no, no, ahí ya viene la cosa, porque lo del nirvana, en mi opinión, es algo que está como, a ver, ya, yo lo diría en dos formas, ¿no? La manera religiosa, que es pues ya que es lo más dirigido al budismo, ¿no? A lo que se dirige el budismo, que es una clase de entrenamiento para llegar a esa etapa, ¿no? Pero el nirvana que yo opino que es el segundo que existe es el de la calma, pero sin seguir ese proceso que siguen los budistas, o sea, el nirvana sin el entrenamiento. ¿A qué me refiero? El nirvana. Me refiero con el nirvana que estaba mencionando ahorita, no seguí ninguna rutina, pero me gusta cómo viví y siento que estoy calmado como viví y no necesito nada más. Ya estoy bien.
pero siento que eso ya sería una cosa que uno adquiriría en la adultez o pues ya en la tercera edad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿alguna vez has seguido las modas? Y como sé que sí, entonces explica cuáles. Em, en este momento no me podría acordar de una. No, pues sería más como este tipo de memes que uno encuentra en internet y uno los empieza como tanto a hacer, tanto como a compartir de manera excesiva. Em, pero ya en lo que es moda, ¿cómo se dice eso? En ropa, no recuerdo haberlo hecho al menos. O sea, no Es como más, ropa, sino como tendencias en general. O sea, no solo de ropa, de vestir. uy, ya sé con qué, con el hablado mexicano acá, con el güey, no mames, incluso ese al menos yo lo sigo manteniendo. Sí. Sí, ese creo que sería el ejemplo Más. más pesado. Ok, listo. La siguiente es, ¿qué procesos te hacen sentir más culpa? O sea, como qué acciones son las que te hacen sentir que no, si hago eso, no, me siento terrible. No sé, puede ser como Pues me es quiero que tomar. eso depende mucho como, tanto del estado anímico que uno esté sintiendo, ¿no? Ujú, Porque uno a veces dependiendo de cómo se está sintiendo en cierto momento, uno siente más o menos culpa, ¿no? Siento que ese contexto es necesario, pero hay unos límites que uno tiene, ujú. ¿no? Pero como acción que me haga sentir más mal es el mentir. Mentir. A todos en Sí. general, o digamos una persona en general, tu mamá, tu abuela, o... No con todos, ¿sabes? También porque el mentir lo tiendo a asociar mucho con la política o incluso algo que me parece peor que mentir es decir una verdad incompleta, Ok. porque una verdad incompleta es pura conveniencia y el mentir es simplemente hacer otra realidad, pero de igual manera me parece que independientemente de sea quien sea, es algo que no. Y pues tampoco voy a decir como que no, yo no lo hago, yo lo hago, pero con cosas que sé que no van a tener una consecuencia grande o con cosas que son bobaditas, ¿no? Pero cuando ya es algo de, no sé, pongamos por ejemplo, fingir una migraña, ¿no? No, no, eso, yo no voy a hacer eso, porque también sufro de migrañas, entonces como, no, ¿a qué juegas? Sí, 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 ok, entiendo. Entonces, bueno, la otra es, ¿crees que el trabajo reprime a tus padres o a tus familiares? Creo que el trabajo reprime a mis padres o familiares, sí, la verdad. Eh, Independientemente de que el trabajar sea algo necesario para el mundo en que vivimos y pues, ¿sabes? En la sociedad en la que vivimos, Ujú, ¿no? Que es una de produce y gana. Eh, Siento que por lo menos lo he notado más en la conjetura de la cuarentena. Y es que, por ejemplo, con los profesores, pues tú sabes, mi mamá es profe, que le ha tocado lo más de duro de este mundo y que literal hay veces en las que mi mamá no sale del cuarto o que mi mamá solo sale a hacer el almuerzo y ya y no hablamos. Eso sí me parece muy mal y también que después de cierto punto hay algunas personas que conozco, por ejemplo, algunos tíos, llega un punto en el que se vuelven muy obsesivos con el trabajo, ¿no? Independientemente de que sean jefes de una empresa, se empiezan a poner sus propias ataduras sobre sí mismos. Es curioso, tampoco no encuentro las palabras adecuadas para decirlo, o sea, como que porque llega no el tengo la punto idea. que el trabajo ya los consume, algo así. Sí, va por esa línea, va por esa línea. Ok, perfecto. Y la última pregunta es, ¿cómo ves el monopolio del mundo? A ver, a ver, ¿cómo veo el monopolio del mundo? Uy, no, dame un tiempito para pensar esta. Dale, dale, tranqui. Con edición todo se... Siento que creo que ya. Siento que para notar la magnitud de cómo es el monopolio mundial, pues,
se tiene que primero dividir por secciones y luego sacar una conclusión de cada sección, ¿no? Por ejemplo, tienes las cabezas, que son el primer mundo, y los países productores, ¿no? Ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, que pues tienen sus paqueticos de marcas cargando a la mayoría de países, ¿no? Tanto sea por importación, sea por exportación, como sea. Son, son la cabeza, son la cabeza de la pirámide. Luego tienes los que son productores de estos materiales y los que los fabrican, ¿no? Por ejemplo, no podría dar un ejemplo, la verdad, como ahora que lo pienso, pero es como fábrica estadounidense en país X, Y o Z, y ese país de X, Y o Z no está también como los estadounidenses, a pesar de que sea el que los está ayudando a producir el producto estadounidense. Es un dilema, es extraño. Sí, sí. Y luego al último, sí, el último que vendría siendo el consumidor, ¿no? El que puede que no tenga nada que ver con los dos primeros, pero es el consumidor y es la base de la pirámide, ¿sabes? Si no fuera por ese último, los de arriba se caen. Es una jerarquía, creo que sería la expresión, es una jerarquía. Palabra. Pero hay muchas cosas de por medio, ¿no? Por ejemplo, la explotación de recursos naturales, algo que también acá en Colombia, que es muy importante, es lo del fracking, y que pues en mi opinión, primero a la naturaleza que la plata, que se le debería tener más prioridad a la naturaleza que a un negocio. Pero pues hay gente que abusa, ¿no? Y luego entra el tema de la corrupción, que en teoría esa jerarquía debería ser al menos un poco justa, ¿no? Al menos de que cada uno de nosotros se beneficia con cada cosa. Unos más que otros, sí, eso es inevitable, pero ya con la corrupción se vuelve una cosa como la balanza queda muy desequilibrada, ¿no? Y pues los de arriba quedan con todo. Eh, pues sí, ejemplos hay de sobra, la verdad, de corrupción y esto, y de abuso de poder, porque es lo que vendría siendo. Sí, exactamente. Pero, no sé, algo que opino yo es que el mundo debería encontrar otro modo, porque sí, un modo, no sé si sea pseudo capitalista, que se centre más en lo que es lo justo y no lo que te llene el bolsillo. No sé si se responda bien la pregunta. Sí, ahí está. Gracias por tu tiempo, Isa, por responder estas preguntas y por ayudarnos en este trabajo. De verdad, gracias. Que tengas un buen día. Goodbye. Juicios de valor. Como pudimos ver, Isaac siente que la civilización está reprimiendo sus deseos, ya que en muchas ocasiones sus deseos tienden a realizar un cambio, y el cambio por lo general está mal visto en nuestra sociedad. En este punto pues estamos de acuerdo, ya que lo podemos tomar con el ejemplo que está pasando ahorita con el tema de las protestas. Mucha gente está diciendo que simplemente son vándalos los que están saliendo a marchar, y lo que realmente están haciendo son daños al país como tal, cuando en realidad sí se está haciendo un cambio, se están haciendo protestas para mejorar por el país. Otro tema que toca Isaac es el de la coprofilia. Él nos manifiesta que cuando se siente ansioso tiende a comer mucho, o de pronto se come las uñas también. Ese es un comportamiento de coprofilia que hemos visto en este periodo. Cuando se le pregunta acerca de si la sobreprotección es un método viable de crianza, toca los puntos de el hombre, donde menciona que el primer sentimiento que siente el hombre es el miedo, por lo cual nos quiere decir que es instintivo de los padres que quieran sobreproteger a sus hijos como un método de protegerlos del mundo exterior, limitándolos al vivir. Cuando se le preguntó sobre si el trabajo reprime a las personas, en donde él responde que sí, generándoles obsesión por el trabajo como consecuencia de esto, causando ataduras, en donde él presenta el claro ejemplo de su mamá, la cual no puede
hacer otras actividades por dedicarse a tiempo completo a su trabajo, que es ser profesora. El siguiente concepto que él toma es del monopolio del mundo y de cómo están divididos los poderes entre los países que dominan por sus sistemas políticos, económicos y los países que los consumen, en donde se ve la gran diferencia social. Se le pregunta sobre el principio de nirvana. El primer concepto que toma es el de la religión budista, afirmando que para él es un símbolo de calma y de tranquilidad, que para él el principio del nirvana llega a ser alcanzado cuando estamos en la tercera edad, ya que es, relativamente hablando, cuando terminamos de cumplir todos nuestros deseos materiales o todos nuestros sueños en carne propia, para después pasar a un plano de completa tranquilidad y total descanso. Isaac nos dice que una de las cosas que prepara a los jóvenes para la realidad es la experiencia. Obviamente pues la experiencia de un adulto no se puede comparar con la experiencia de un joven. Sin embargo, todo este tipo de experiencias que nosotros vivimos a lo largo de nuestra adolescencia son las que nos van preparando poco a poco para ir enfrentando cuál es la realidad. Isaac nos habla también sobre que en algún momento llegó a seguir ciertas modas. Entre ellas está, pues, él nos dice que está la moda de los memes, esos memes que se empiezan a viralizar entre mucha gente y se empiezan a compartir demasiado. Es algo en lo que caemos muchos de los jóvenes en este momento. Pues está el tema de las redes sociales, con todo lo de la pandemia, la situación que ahorita estamos viviendo en el país. Todo se toma a modo de chiste también y se hacen bastantes memes, los cuales se hacen virales y empezamos a compartir por moda, porque es lo que estamos viviendo ahorita. Él también nos habla de un léxico mexicano que se supone que nosotros como colombianos deberíamos hablar de acuerdo a nuestra nacionalidad, ¿sí? Sin embargo, hemos adoptado ciertas palabras de otros países. En este caso, él adapta nuevas palabras que son pues de México y que no corresponden a nuestro país, y lo hacemos como por la moda de querer parecernos a otros o por traer cosas que son del exterior.